¿Sabía que ese trocito de queso manchego que tanto disfruta con una copa de vino podría estar saboteando su salud sin que se dé cuenta? ¿O que la forma en que lo come podría estar afectando su sueño y su presión arterial? A todos nos encanta el queso. Es parte de nuestra cultura, de nuestras tapas, de nuestras celebraciones familiares. Pero para nosotros, que ya hemos pasado los 60, un pequeño error al disfrutarlo puede tener consecuencias que ni imaginamos. Digestiones pesadas que nos arruinan la noche, un aumento del colesterol que nos da un susto en la siguiente analítica o una subida de tensión que nos preocupa. Es doloroso pensar que algo que nos da tanto placer pueda volverse en nuestra contra sin que lo sepamos. Pero la solución no es, ni mucho menos, renunciar a él. El secreto está en saber cómo disfrutarlo de forma inteligente, con conocimiento. En este vídeo vamos a desvelar los 8 errores más peligrosos que las personas mayores de 60 años solemos cometer al comer queso. Y lo más importante, le enseñaré cómo evitarlos para seguir disfrutando de sus quesos favoritos, desde un buen idiazábal hasta una cremosa torta del Casar, sin poner en riesgo su bienestar. Quédese hasta el final, porque el último error es uno que casi todos cometemos a diario, y la solución le va a sorprender de verdad por lo sencilla y eficaz que es. Empecemos por el primer error, uno que es increíblemente común y que vemos en los pasillos de todos los supermercados, a menudo disfrazado de opción cómoda y rápida. Me refiero a abusar de los quesos procesados y ultraprocesados. ¿Sabrá a cuáles me refiero? Esas lonchas de color naranja pálido, envueltas individualmente en plástico. Los quesitos en porciones triangulares que comíamos de pequeños. O esas cremas de queso para untar que vienen en tarrinas y que prometen un sabor intenso. A primera vista, parecen inofensivos, incluso prácticos para un sándwich rápido o para gratinar unos macarrones. Pero la realidad es muy distinta. Estos productos, en su mayoría, apenas se pueden llamar queso. Son preparados alimenticios que contienen un pequeño porcentaje de queso real, mezclado con una larga lista de ingredientes que no nos hacen ningún bien. Aceites vegetales de baja calidad, almidones, azúcares, una cantidad desorbitada de sal y, lo peor de todo, fosfatos añadidos. Estos fosfatos se usan para mejorar la textura y la durabilidad, pero para nuestros riñones, que con la edad ya trabajan más despacio, son una carga extra muy peligrosa. Además, el exceso de sodio en estos productos es un enemigo directo de nuestra presión arterial. Piense en la típica cena de una persona mayor que vive sola, un sándwich mixto con un par de tranchetes y jamón de York. Parece una cena ligera, ¿verdad? Pero si esto se convierte en una costumbre, día tras día, estamos introduciendo en nuestro cuerpo un cóctel de sal, grasas de mala calidad y aditivos químicos que lentamente van minando nuestra salud cardiovascular y renal. La solución no es complicada. Se trata de volver a lo auténtico. La próxima vez que vaya a la compra, dedique 2 minutos a leer la etiqueta. Un buen queso tiene muy pocos ingredientes: leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Nada más. En lugar de esas lonchas procesadas, compre una cuña de un queso tierno o un buen queso de barra artesano y pídale al charcutero que se lo corte en lonchas finas. Para untar, en lugar de esas cremas procesadas, pruebe a usar queso fresco batido, requesón o un queso de Burgos de calidad, que puede mezclar con hierbas aromáticas, un chorrito de aceite de oliva o unos trocitos de nuez. El sabor será infinitamente mejor y su cuerpo se lo agradecerá. Pasemos ahora a un error que está muy relacionado, pero que afecta incluso a los quesos de la mejor calidad. Es el de ignorar por completo el contenido de grasa y sal. Todos hemos escuchado que el queso es bueno porque tiene mucho calcio, y es cierto. El calcio es fundamental para mantener nuestros huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. También es una fuente excelente de proteínas, que nos ayudan a conservar la masa muscular, algo crucial a nuestra edad. Pero no podemos quedarnos solo con lo bueno y cerrar los ojos a lo demás. El queso, por su propia naturaleza, es un alimento concentrado,
Y eso significa que concentra tanto lo bueno como lo no tan bueno, las grasas saturadas y el sodio. No todos los quesos son iguales. Un queso fresco de Burgos puede tener un 15% de materia grasa, mientras que un queso muy curado como un manchego viejo o un queso azul de Valdeón puede superar fácilmente el 40% o 50%. Y lo mismo ocurre con la sal. La sal es necesaria para la curación y la conservación del queso, pero algunos, como el Roquefort, el queso feta o el parmesano, contienen cantidades muy elevadas. El problema es que a menudo comemos queso sin pensar, como si fuera un alimento neutro. Nos ponemos un trozo generoso en la ensalada, picamos varios trozos mientras cocinamos o nos preparamos una tabla de quesos para cenar que podría alimentar a una familia entera. Este hábito, mantenido en el tiempo, puede contribuir a que nuestro colesterol malo suba, a que la báscula nos dé un disgusto y, sobre todo, a que nuestra presión arterial se dispare. La clave aquí es una palabra mágica: moderación. Y visualizar las porciones. Los expertos recomiendan una porción de queso de unos 30 o 40 gramos al día. Para que se haga una idea, esto es aproximadamente el tamaño de una caja de cerillas o de 2 de sus dedos juntos. Parece poco, ¿verdad? Pero si elige un queso con mucho sabor, esa pequeña cantidad es más que suficiente para disfrutar. Aprenda a ser un degustador de quesos, no un devorador. Saboree cada bocado. En lugar de usar quesos muy salados para todo, resérvelos para ocasiones especiales o para dar un toque de sabor, por ejemplo, rallando un poco de parmesano sobre la pasta en lugar de cortar un trozo grande. Para el día a día, dé prioridad a los quesos más frescos y ligeros. Y esto me lleva directamente al tercer error, porque el queso rara vez viene solo. El error es acompañarlo sistemáticamente con alimentos poco saludables. Piense en una tabla de quesos típica de un bar o de una celebración en casa. ¿Qué la acompaña? Picos de pan, regañás, pan blanco, colines, galletitas saladas. Todos ellos hidratos de carbono refinados que provocan picos de azúcar en sangre. Junto a ellos, a menudo encontramos embutidos grasos como chorizo, salchichón o lomo embuchado, que añaden más sal y más grasas saturadas a la mezcla. Y para rematar, mermeladas industriales cargadas de azúcar o membrillo. Por supuesto, todo ello regado con un par de copas de vino. No me malinterprete, disfrutar de una tabla así de vez en cuando, en buena compañía, es uno de los grandes placeres de la vida. El problema surge cuando estos acompañantes se convierten en la única forma de comer queso. Cenar a menudo, un plato con un poco de queso, mucho embutido y pan blanco, es una combinación que puede ser devastadora para nuestra salud digestiva y cardiovascular. Estamos creando una bomba calórica que además es pobre en nutrientes esenciales como la fibra, las vitaminas y los minerales. La buena noticia es que hay alternativas deliciosas y mucho más saludables. La próxima vez que se prepare un plato de queso, sea creativo. Cámbiele la compañía. En lugar de pan blanco, pruebe con unas rebanadas de pan integral de masa madre, que tiene más fibra y es más saciante. Olvídese de los picos y corte unos bastones de verduras crudas. Apio crujiente, zanahoria, pimiento rojo, pepino. Su frescura y su textura contrastan maravillosamente con la cremosidad del queso. La fruta fresca es otra aliada excepcional. Unas rodajas de manzana o de pera, unos granos de uva o unos higos frescos no solo aportan un toque dulce y refrescante que limpia el paladar, sino que también nos dan fibra y vitaminas. Y en lugar de embutidos, ponga un puñadito de frutos secos crudos, como nueces o almendras. Aportan grasas saludables, proteínas y una textura crujiente. Al hacer estos pequeños cambios, transformamos un picoteo potencialmente problemático en una comida equilibrada y nutritiva. El queso sigue siendo el protagonista, pero ahora está rodeado de amigos que cuidan de nuestra salud. Ahora que sabemos qué tipo de quesos elegir y cómo acompañarlos, profundicemos en otros hábitos que pueden marcar una gran diferencia. Hablemos del momento del día en que lo consumimos.
porque esto nos lleva al cuarto error. Comer queso, sobre todo en grandes cantidades, o si es muy graso, justo antes de irse a la cama. Sé que es una costumbre muy arraigada en muchas casas. Después de cenar, mientras se ve la televisión, apetece picar algo, y un trocito de queso parece la opción perfecta. Incluso existe ese dicho popular de tomar algo para asentar el estómago. Sin embargo, para nuestro cuerpo y especialmente para nuestro sistema digestivo que ya no funciona con la misma agilidad que a los 20 años, esto puede ser una muy mala idea. El queso, en particular los quesos más curados, y grasos como un buen curado de oveja o un queso azul, es un alimento denso y complejo. Requiere un esfuerzo considerable por parte de nuestro estómago para ser digerido. Si nos vamos a la cama poco después de haberlo comido, nuestro sistema digestivo tendrá que trabajar a marchas forzadas, mientras el resto del cuerpo intenta descansar. Esto puede provocar una sensación de pesadez, hinchazón, gases e incluso acidez o reflujo, interrumpiendo nuestro sueño. Pero hay otra razón, más científica. El queso, sobre todo los añejos, contiene una sustancia llamada tiramina. La tiramina es un aminoácido que tiene la capacidad de estimular la liberación de norepinefrina en nuestro cerebro, un neurotransmisor que nos pone en estado de alerta. Es decir, un trozo de queso curado por la noche puede actuar como un pequeño estimulante, justo cuando lo que necesitamos es relajarnos para conciliar el sueño. Con la edad, nuestro sueño tiende a ser más ligero y fragmentado. Por eso, cualquier cosa que lo perturbe puede tener un impacto significativo en cómo nos sentimos al día siguiente. Más cansados, irritables y con menos energía. Si ha tenido noches de dar vueltas en la cama sin saber por qué, piense en lo que cenó o picó antes de acostarse. Quizás el culpable era ese inocente trozo de queso. La solución es sencilla: planificación. Intente que su última ingesta de queso sea al menos 2 o 3 horas antes de irse a dormir. Disfrútelo en el aperitivo como parte de la comida o en una merienda a media tarde. Si por la noche siente la necesidad de tomar algo, opte por alternativas más ligeras y digestivas. Un yogur natural, un vaso de leche tibia con una pizca de canela o una infusión relajante como la manzanilla, la tila o la melisa son opciones mucho más adecuadas para preparar a su cuerpo para un descanso reparador. Esto nos conecta con el quinto error, que es quizás el más importante de todos: no tener en cuenta nuestras condiciones de salud específicas. A medida que cumplimos años, es normal que nuestro cuerpo nos envíe señales. Algunos desarrollamos hipertensión, a otros nos sube el colesterol, algunos tenemos que vigilar el azúcar por una prediabetes, o descubrimos que la leche ya no nos sienta tan bien como antes, debido a una intolerancia a la lactosa. Ignorar estas señales y seguir comiendo como si tuviéramos 30 años es un grave error. Y el queso, por sus características, es un alimento que requiere una especial atención. Si su médico le ha dicho que tiene la presión arterial alta, debe saber que muchos quesos son auténticas bombas de sodio. Un queso muy curado o un queso azul puede contener más sal de la que imagina. Seguir comiéndolo a diario en grandes cantidades puede boicotear el efecto de su medicación y poner en riesgo su salud cardiovascular. Si su problema es el colesterol, los quesos muy grasos, especialmente los de triple crema o los elaborados con nata añadida, deberían ser un capricho muy ocasional. Optar por ellos de forma habitual puede hacer que sus niveles de colesterol LDL, el malo, se disparen. Y si sufre de intolerancia a la lactosa, aunque es cierto que los quesos muy curados apenas contienen lactosa porque se pierde durante el proceso de maduración, los quesos frescos sí pueden causarle molestias digestivas como hinchazón, gases o diarrea. El consejo aquí es la personalización y la comunicación con su médico o un nutricionista. No se trata de prohibir, sino de adaptar. Si es hipertenso, no tiene por qué renunciar al queso. Pero quizás deba dar prioridad a aquellos con menor contenido en sal, como el requesón, la mozzarella fresca, el queso de Burgos o algunos quesos tiernos.
Lea las etiquetas, compare y elija. Si le preocupa el colesterol, modere el consumo de los quesos más grasos y compense su dieta con alimentos ricos en grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva virgen extra y los frutos secos. Si es intolerante a la lactosa, empiece probando pequeñas cantidades de quesos muy curados, como un buen parmesano o un manchego viejo, y observe cómo le sientan. Escuche a su cuerpo. Él es el mejor guía. Y finalmente, hablemos de un error que ocurre después de la compra y antes del consumo. El sexto error: conservar el queso de forma incorrecta. A menudo, invertimos dinero en un buen queso artesano y, al llegar a casa, cometemos un sacrilegio sin saberlo. Lo envolvemos fuertemente en film de plástico transparente. El queso es un producto vivo. Necesita respirar. El plástico lo asfixia. Crea un ambiente húmedo a su alrededor que, por un lado, hace que el queso sude y pierda sus matices, y por otro, favorece el crecimiento de moho no deseado y bacterias. Además, el plástico puede transferirle al queso sabores y olores químicos desagradables. Otro fallo común es guardarlo en la parte más fría de la nevera, que suele ser la balda superior. El frío excesivo detiene los procesos de maduración del queso y mata su sabor. La forma correcta de tratar a un buen queso es con mimo. Lo ideal es guardarlo en el papel encerado que le dan en la charcutería. Si no lo tiene, el papel de horno es una excelente alternativa. Envuélvalo de forma que quede protegido pero no apretado. Y el mejor lugar para él en la nevera es el cajón de las verduras, que es la zona menos fría y con una humedad más estable. Si se trata de un queso de olor muy potente, como un Cabrales o una torta del Casar, para evitar que su aroma impregne todo el frigorífico, puede meterlo, una vez envuelto en su papel, dentro de un recipiente hermético. Un queso bien conservado no solo mantendrá su sabor y textura óptimos durante más tiempo, sino que también será más seguro para su consumo. Hemos hablado de cuándo comerlo y cómo guardarlo, pero hay dos errores finales que tienen que ver con la percepción que tenemos del queso y la forma en que lo servimos, y que son cruciales para disfrutarlo plenamente y de forma saludable. El séptimo error es creer que todos los quesos son nutricionalmente iguales. Caer en el pensamiento de que queso es queso es una simplificación que nos impide tomar decisiones inteligentes. La realidad es que la diferencia nutricional entre un requesón y un queso de Cabrales es tan grande como la que hay entre una pechuga de pollo a la plancha y un trozo de panceta. Debemos aprender a ver el mundo de los quesos como un abanico de posibilidades, cada una adecuada para un momento y un propósito diferente. En un extremo del espectro, tenemos los quesos más ligeros. El requesón, o la ricota en su versión italiana, es básicamente la proteína del suero de la leche. Es bajísimo en grasa y sal, y muy alto en proteínas de alta calidad. Es perfecto para el día a día, para añadir a ensaladas, para untar en tostadas con un poco de miel o para mezclar con fruta. El queso fresco de Burgos es otra opción excelente. Bajo en calorías, refrescante y muy versátil. En un punto intermedio encontramos quesos como la mozzarella fresca o los quesos de cabra tiernos en rulo. Tienen más grasa y sabor que los anteriores, pero siguen siendo opciones moderadas y saludables si se consumen en porciones adecuadas. Luego subimos un escalón hacia los quesos semicurados, como un buen manchego semicurado o un idiazábal. Aquí la concentración de grasa, sal y también de calcio empieza a ser considerable. Son deliciosos y una fuente fantástica de nutrientes, pero ya entramos en el terreno de la moderación consciente. En la parte alta de la pirámide estarían los quesos muy curados, como el parmesano o un zamorano viejo, y los quesos azules. Estos son los más intensos en todos los sentidos: sabor, aroma, grasa y sal. Son joyas gastronómicas, pero deben ser tratadas como tales. Una pequeña lasca de parmesano rallado sobre un plato de pasta es suficiente para transformarlo. Un trocito de Cabrales con una manzana es una experiencia sublime. La clave es usarlos como un condimento de lujo.
no como el ingrediente principal de una comida diaria. Entender esta clasificación nos permite ser estratégicos. Podemos disfrutar de los quesos más ligeros con más frecuencia y reservar los más potentes para ocasiones especiales, saboreándolos en pequeñas cantidades. Y esto me lleva al octavo y último error, el que le prometí que le sorprendería. Es un error que comete el 99% de la gente, y que no tiene que ver con la salud directamente, pero sí con el placer y, curiosamente, con la cantidad que comemos. El error es comer el queso directamente de la nevera. Piénselo. ¿Qué hacemos todos? Tenemos hambre, abrimos la nevera, cortamos un trozo de queso y nos lo comemos. O preparamos una tabla de quesos para los invitados y la sacamos del frigorífico justo cuando se sientan a la mesa. Al hacer esto, estamos cometiendo un crimen contra el queso y contra nuestro propio paladar. El frío intenso tiene dos efectos devastadores sobre el queso. Primero, contrae las moléculas de grasa, que son las portadoras de la mayor parte del sabor y el aroma. Un queso frío es un queso mudo. No expresa nada. Segundo, el frío anestesia nuestras papilas gustativas. El resultado es que comemos un producto que está duro, insípido y sin aroma. Nos estamos perdiendo toda la complejidad, todos los matices que el artesano quesero ha tardado meses o incluso años en desarrollar. Y aquí viene la conexión con la salud. Como el queso no nos sabe a mucho, ¿qué hacemos? Comemos más cantidad para intentar conseguir esa satisfacción que buscamos. Nos comemos 3 trozos de un queso frío cuando, probablemente, con un solo trozo a la temperatura adecuada, habríamos disfrutado el triple. La solución es de una sencillez aplastante. Saque el queso de la nevera un rato antes de comerlo. ¿Cuánto tiempo? Depende del tamaño de la pieza y de la temperatura de su cocina. Pero como regla general, entre 30 y 60 minutos es suficiente. Tiene que dejar que el queso despierte, que se atempere. Verá la magia ocurrir ante sus ojos. La textura se volverá más cremosa y suave. Los aromas, antes inexistentes, empezarán a inundar la estancia. Y cuando lo pruebe, el sabor será infinitamente más intenso, profundo y satisfactorio. Este simple gesto transforma por completo la experiencia. Le permitirá disfrutar mucho más comiendo mucha menos cantidad. Y ese es uno de los secretos de una alimentación saludable y placentera. Como hemos visto, disfrutar del queso después de los 60 no significa renunciar a él, sino ser más listos, más sabios. Se trata de elegir quesos de verdad y no sucedáneos industriales, de ser conscientes de la grasa y la sal que contienen, de rodearlos de compañeros saludables como la fruta y las verduras, de no llevárselos a la cama justo antes de dormir, de adaptar su consumo a nuestras necesidades de salud personales, de guardarlos con el mimo que merecen, de entender que no todos los quesos juegan en la misma liga y, por supuesto, de concederles el tiempo necesario para que nos ofrezcan su mejor versión fuera de la nevera. Recuerde, no tiene que aplicar todo esto de golpe. La perfección no existe. Empiece por un pequeño cambio, el que le parezca más fácil. Quizás esta misma noche, saque el queso un rato antes de la cena. O la próxima vez que vaya a la compra, dedique un minuto a leer una etiqueta. Pequeños gestos, mantenidos en el tiempo, pueden marcar una diferencia enorme en cómo se siente, en su energía y en su bienestar general. El objetivo es seguir disfrutando de los grandes placeres de la vida, y un buen queso es sin duda uno de ellos, pero de una forma que cuide y respete nuestro cuerpo. Ahora me encantaría saber de usted. ¿Cuál es su queso español favorito? ¿Un majón curado, una tetilla gallega, un majorero canario? ¿Cometía alguno de estos errores sin saberlo? Cuéntemelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias. Si ha encontrado útil este vídeo y ha aprendido algo nuevo, le agradecería mucho que le diera al botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que está debajo del vídeo. Y si quiere más consejos prácticos y sencillos para vivir una vida plena, activa y saludable después de los 60,
Le invito a suscribirse al canal y a activar la campanita, para que YouTube le avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Le envío un abrazo muy fuerte, y recuerde siempre, la vida está para disfrutarla a cualquier edad, y un buen trozo de queso, comido con sabiduría, es uno de sus grandes y merecidos placeres. Cuídese mucho y hasta la próxima.